Escobar Gaviria se encontraba huyendo para ocultarse de sus adversarios, mientras su familia se dirigía a un refugio para resguardarse de lo inminente. Al cumplir apenas 44 años, la vida lo sorprendió. Las Fuerzas Armadas lo habían acorralado. Varios testimonios indicaron que 500 soldados y policías habían logrado rodear la vivienda donde se hallaba Escobar junto a su hombre más leal, Álvaro de Jesús Agudelo. Este último recibió a las autoridades con una metralleta y por esa razón fue abatido sin dudar. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. Sabía lo que hacía y también era consciente de que su enfrentamiento le otorgaría un poco más de tiempo al capo, quien estaba escapando por uno de los tejados de la casa. Pablo Escobar trepó descalzo por una ventana y se dirigió al techo de la casa vecina, haciéndolo con cautela para que no se le cayeran las 2 pistolas que llevaba consigo. Una vez arriba, se mantuvo cerca de una pared que dividía las 2 viviendas. Precisamente, ese muro lo protegió de los agentes que estaban en la calle. Sin embargo, también había otros que lo perseguían desde las alturas. El rey de Medellín disparó contra sus enemigos al verlos en las mismas tejas por las que se escapaba. Ante sus movimientos, se alejó del muro que lo contenía y desde abajo respondieron a sus disparos. Varias balas hirieron a Escobar. El primero de los 3 tiros fue disparado por el fusil de un agente que cubría la salida trasera de la casa. La bala alcanzó la parte posterior del hombro y se alojó entre los dientes. El capo cayó sobre el techo de teja tras ese impacto y el segundo disparo le dio en el muslo izquierdo, impidiéndole levantarse nuevamente. Finalmente, el tercero alcanzó su cabeza, entrando por el lado derecho de la cara, cerca del oído, para salir por la izquierda. Aquella bala lo mató de forma instantánea. Esta es la versión oficial que les acabo de relatar y es completamente diferente a lo que se dice, especialmente en el círculo interno del cártel. Hoy conocerán uno de los grandes misterios sobre la muerte de Pablo Escobar, cómo fueron sus últimos días y qué lo llevó a aquel fatídico final. Cabe aclarar, antes que nada, que si tuviéramos que hablar completamente de los momentos más interesantes o tensos de la vida de Pablo Escobar, podríamos hacer un video que durara varias horas. Por eso, ahora nos concentraremos en los detalles más intrigantes que poco se cuentan sobre él. Así que, bien, habiendo aclarado esto, pónganse cómodos y prepárense para viajar un poco en el tiempo, más específicamente a finales de los años 60. En esa época, Pablo inició su vida delictiva en el contrabando y a comienzos de la década de los 80 se involucró de manera más seria en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. El capo de las drogas supo captar a una gran parte de sus clientes gracias a su origen humilde, pero en realidad, aquello solo era una fachada que a la gente le gustaba repetir, ya que en verdad sus antepasados fueron personas de poder, como políticos, empresarios y ganaderos, entre otros. Así como supo llegar a lo popular, lo mismo hizo con la alta cúpula de Colombia. Formó una imagen respetable y, en base a eso, construyó muchas obras benéficas para los pobres. Una de las obras más conocidas fue el barrio Pablo Escobar, además de las más de 50 canchas de fútbol para los jóvenes. La ideología principal de su movimiento era el civismo, el nacionalismo y programas sociales, ecológicos y deportivos. Se creó el Robin Hood antioqueño, aunque de ninguna manera, pero de todas formas, es un calificativo que resulta bastante impactante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y salió en defensa de las clases desfavorecidas. Comenzó su legado bajo el ala de Don Capone, también conocido por su nombre real, Alfredo Gómez López. Entre tantas otras cosas que hizo, robó autos, traficó marihuana y,
Con el tiempo, logró llegar a los Estados Unidos, donde afianzó aún más sus negocios. De esta forma, siguió avanzando a pasos agigantados y llegó a sus manos la pasta de coca, transportándola a diferentes países de América, convirtiéndose así en el único exportador líder en todo el territorio. Y eso de líder no es solo un decir, ya que tenía bajo su control a grandes masas que dominaban el comercio negro a lo largo y ancho de América y gran parte de Europa. El terror que creó en Colombia se acopló al amor de una mujer, Victoria Eugenia Henao Vallejo, con quien se casó en 1976. Ella lo acompañó hasta su último día y juntos tuvieron a sus dos únicos hijos, Juan Pablo Escobar Henao y Manuela Escobar Henao. El mismo año que dio el sí para formar su familia, también dio el sí para crear el Cártel de Medellín. Esta organización tuvo el monopolio de la cocaína, desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial y más de la mitad del mercado en Estados Unidos. Para darse una idea de la magnitud de su negocio en ese país, transportaba nada más y nada menos que 15 toneladas de cocaína al día. Así, a lo largo de los años, pasó de ser la mano derecha de los capos a convertirse en el rey del imperio criminal. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Efectivamente, Pablo Escobar era el hombre más poderoso de Colombia, y como todo poder, esto conlleva una gran fortuna. Y cuando digo gran, me refiero a más de 30.000 millones de dólares en efectivo. Claro está que esto es solo un estimado, ya que muchos opinan que aquella cifra era solo una parte de su gran riqueza. Escobar, además, nunca escatimó dólares para sus placeres, y a continuación les contaré algunos de ellos. A mediados de los 80, Escobar ingresaba unos 420 millones de dólares a la semana, lo que equivale a casi 22.000 millones por año. De este dato se desprenden dos más que acompañan a la perfección su fortuna. Por un lado, el patrón estuvo entre los más ricos de Forbes durante 7 años, desde 1987 hasta 1993, y en 1989 fue elegido el 7º hombre más rico del mundo. Pero, en contraposición, gastaba $2.500 mensuales solamente en bandas elásticas de goma para organizar y guardar los billetes. Y si hablamos de una anécdota que ejemplifique cómo gasta su dinero, un día, cuando se encontraba prófugo de la justicia, oculto en una precaria casa, Pablo Escobar quemó alrededor de $2 millones solo para darle calor a su hija Manuela, quien en ese momento se encontraba algo enferma. Sí, una verdadera locura, pero quedaba más que claro que al patrón le gustaba mucho ostentar para así ganar más peso y poder. Aunque, obviamente, una persona como él debía vivir en un lugar perfectamente hecho a su medida. De esa manera se hizo propietario de una de las haciendas más extensas de Colombia, llamada Hacienda Nápoles. En ella tenía su centro de operaciones, pero además llegó a reunir una infinidad de especies de animales exóticos, como hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y avestruces, todos introducidos en el país como fruto del soborno a las autoridades aduaneras. También poseía una colección de autos deportivos, helicópteros, motocicletas, lanchas y varias avionetas para transportar la droga a través de la difícil geografía colombiana. Una de sus avionetas se podía ver en el arco de entrada de la propiedad. En la Hacienda Nápoles organizaba grandes fiestas, cuyos invitados aprovechaban la ocasión para conocer a los animales. La belleza tenía otro marco fundamental en la vida de su familia, más específicamente en su esposa, Victoria Eugenia Henao Vallejo, quien recibía cuidados especiales de belleza a diario, tales como maquillaje, peluquería y manicure. Pero ella no era la única. Todas las mujeres que trabajaban en el servicio doméstico de la Hacienda Nápoles se vestían con ropa de servicio que era especialmente diseñada para ellas.
Además, en línea con su jefa, recibían cuidados especiales de peluquería y maquillaje. Claro está que una persona como él no podía estar en un solo lugar, y esos lugares no podían ser simples casas por razones de seguridad. En una ocasión, Escobar compró un edificio entero para él, su familia y el personal que los atendía. El edificio de 1.700 metros cuadrados era parte del legendario edificio Mónaco, construido en el barrio de Santa María de Los Ángeles en Medellín. De vecinos tenía a sus secuaces, personal de servicio e invitados. El edificio contaba con una bóveda inmensa donde Escobar apilaba su dinero. Por dentro estaba su fortuna y por fuera las más hermosas flores que, particularmente, cambiaban todos los días para que el edificio estuviera presentable. Hacía traer flores especialmente desde Bogotá y, para que no llegaran marchitas, las transportaba en uno de sus aviones privados. Además, cabe destacar que así como diciembre era un mes especial por su nacimiento, también lo era por los festejos de las fiestas de fin de año. Y es que, lejos de preocuparse por los animales o las personas con problemas, hacía gastos millonarios en fuegos artificiales. Así es, Escobar llegó a importar contenedores repletos con estos productos para detonar y regalar a su gente. Y así como le gustaban las fiestas de fin de año, también disfrutaba de los festejos temáticos. A la esposa de Escobar le encantaban tanto este tipo de fiestas que a cada uno de los invitados se les asignaban modistas y sastres para que les hicieran los disfraces a medida. De este tipo de anécdotas hay decenas, pero la verdad es que más allá de gastar dinero, también gastó municiones. De esta forma pasamos a una de las partes más turbias de su vida. Y es que, después de despilfarrar y comenzar desde lo más oscuro del narcotráfico, tuvo que crear una nueva imagen, y ese nuevo camino llegó con una frase: plata o plomo, por la que muchos miembros del gobierno, policía y militares colombianos o aceptaban la plata o el plomo. Es decir, no tenían muchas más opciones. Y es que, sí, en la vida de Pablo Escobar no había grises. O estabas de su lado o te tocaba ver cómo crecerían las flores desde abajo. Esta frase, por más metafórica que parezca, es literal, ya que incluso en ocasiones enterró vivo a algunos de sus enemigos. Pero bueno, así su imperio creció y avanzó. Sin embargo, en 1983 comenzó a diluirse. El periódico El Espectador tuvo mucho que ver cuando publicó una serie de notas que revelaban lo que realmente se ocultaba detrás de Pablo Escobar. Para entrar en contexto, en esa época todo era boca a boca y había mucha gente que no conocía su verdadera historia. El Congreso le dio vía libre y las autoridades empezaron a perseguirlo. A partir de ese momento iba a comenzar una cacería nunca antes vista que llevaría varios años en completarse. La vinculación de Escobar con el narcotráfico quedó demostrada con un documental del canal estadounidense ABC, que terminó por destruir su reputación por completo. Quisieron frenarlo, pero aquello ya había tomado su curso en gran parte del mundo. De manera que aquellos hombres con aquel documental habían cavado su propia tumba, ya que se habían metido con el hombre equivocado. Y es que, sí, como seguramente entrevean, el ministro de Justicia y el director de aquel diario terminaron muertos. Y como si aquello fuera poco, los que investigaron sus muertes también tuvieron el mismo final, lo mismo que aquellos que indagaron sobre las muertes de estos últimos. Y sí, la cadena parecía hacerse interminable, y es que a Escobar no se le escapaba nada ni nadie. El plomo estaba en el aire. Para esa época hubo de todo: secuestros, asesinatos, jueces desaparecidos y un sinfín de crímenes en manos del cártel de Medellín. Tal fue la tensión que Escobar terminó declarando la guerra total contra el Estado, y desde ese momento todo se tornó en su contra. Pero nada parecía frenarlo, de manera que organizó y financió los asesinatos de personalidades clave para la institucionalidad nacional
y perpetró actos terroristas indiscriminados con el uso de coches bomba en las principales ciudades del país. Hablando en otras palabras, Escobar comenzó los años 90 con todo el poder en sus manos, incluso con el de las autoridades que querían derribarlo. Por otra parte, los narcotraficantes del cártel de Medellín se ganaron el apodo de los extraditables, ya que permanecieron impunes y mantuvieron al día las rutas de la droga. Su modus operandi era empaquetar los bloques de droga y ocultarlos donde pudieran. Los escondían en autos, maquinarias, submarinos, botes, llantas de aviones. Básicamente metían cocaína en todos lados. Para mover semejante cantidad de droga, debían tener contactos. La complicidad de algunos sectores era comprada con dinero, y los que no querían eran comprados con terror. Yo creo que debemos asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y hagan daños a esos políticos, esos traidores en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. Oiga, tenemos que crear un caos muy grande, para que nos llamen a paz cuando hay una guerra civil bien fuerte. Esa es la única fórmula que yo le veo. Luego de un gran altercado dentro del cártel de Medellín, el presidente declaró la guerra al narcotráfico, creando decretos a su favor y dando vida al grupo élite con 500 hombres, esencialmente dirigido a cazar a los cabecillas terroristas. Teóricamente, esos hombres no tenían lazos con el patrón del mal, pero siempre había alguien que no seguía las reglas, más cuando tenía un hombre que decía cosas como estas: el que se mete conmigo, yo le mato el perrito, el gato, los papás. Y si la abuelita ya está muerta, se la desentierro y se la vuelvo a matar. Efectivamente, la guerra estaba en el aire. Pablo siempre decía que el fuego se combate con fuego, pero en este caso era imposible por la cantidad de personas que iban a morir si todo seguía por ese camino. Los buenos términos eran limitantes y la paz era una palabra olvidada. El gobierno intentó engañar a los extraditables, pero Escobar, quien no era una persona que dudara, se adelantó a la jugada y le puso precio a la cabeza de cada policía muerto. Después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que le dio a Colombia una nueva constitución, Escobar decidió presentarse ante la justicia con una condición: ser encarcelado en la Catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus propios terrenos. Las personas que lo odiaban se pusieron contentas por la encarcelación del patrón, pero cuando se enteraron dónde sería su aprehensión, sus sonrisas se desdibujaron. Increíblemente, el gobierno lo autorizó y se fue. Según los periódicos, era la peor vergüenza del sistema penitenciario colombiano. Pablo Escobar vivía como quería en una cárcel que él mismo había mandado a construir y que era resguardada por soldados comprados. La catedral estaba emplazada en los terrenos de Escobar y contaba con innumerables lujos para él y sus asociados, además de una fuerte seguridad privada. La compleja y lujosa construcción a la que Pablo Escobar llegó en un helicóptero contaba con canchas de fútbol, gimnasio, cascadas naturales, ventanales amplios con vistas de ensueño, cuadros decorando las paredes, entre otros muchos lujos que disfrutó el capo y sus invitados. Los titulares de los diarios de hoy en Colombia retratan los sentimientos de su pueblo ante la entrega del narcotraficante. Para el periódico del Mundo, se trató del triunfo de la justicia. Para el colombiano, fue un paso hacia la paz. Sin embargo, para El Espectador, un periódico que ha criticado fuertemente la presunta sumisión de la justicia ante Escobar, la entrega del jefe del cártel de Medellín en estas condiciones es un triunfo del terror. A casi un año de su encierro, Escobar se había convertido en un extorsionista de alto rango. Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar elevadas sumas de dinero a los demás narcotraficantes.
El plomo y la plata eran de él, y la gente que se quería alejar de lo que estaba haciendo también le pertenecía, y se lo cobraba con su propia vida. El gobierno y la fiscalía ordenaron el traslado de Escobar hacia un nuevo penal, y ahí hubo otro cambio de planes. En la madrugada del 22 de julio de 1992, Pablo Escobar escapó junto a algunos de sus hombres de las instalaciones de la catedral. El capo y sus cómplices escaparon a pie, aprovechando la neblina del momento, razón por la cual recorrieron la zona boscosa del lugar huyendo de las autoridades. El gobierno ya estaba cansado y, por ese motivo, creó el bloque de búsqueda, un cuerpo conformado por la Policía Nacional, el Ejército y los cuerpos antidroga de Estados Unidos. Los líderes del cártel de Cali se prepararon para la ofensiva, pero esta vez la situación había cambiado. La organización estaba fracturada y había alianzas narcos. Para esa época ya tenía todo en su contra. Quizás el golpe más fuerte se dio el 28 de octubre, cuando Brances Alexander Muñoz, uno de los jefes militares más importantes del capo, fue abatido en una operación especial. Fue entonces cuando Escobar realizó su última jugada y al verse acorralado, volvió a negociar su entrega. A fines de 1992, decenas de pistoleros ejecutaron a un centenar de policías y los carros bomba reaparecieron en las grandes ciudades. Aquello parecía órdenes de una persona con trastornos bipolares, ya que, por un lado, se entregaba y, por el otro, hacía explotar parte de la ciudad. O sea, nadie entendía nada. Lastimosamente, los atentados ya no iban dirigidos a un objetivo específico, sino que eran totalmente indiscriminados. Ya no le importaban los civiles. Sus ataques eran aleatorios y la gente moría casi todos los días por culpa del narcotráfico. Para ponerle números a las bajas, en aquel momento en Medellín murieron 19 personas, en Bogotá 39 y en Barranca Bermeja 16. A finales de 1992 siguieron los ataques y en 1993 volvieron a atacar en Bogotá. Las explosiones de Escobar estaban presentes en las calles, en los noticieros, en la radio y en el aire. Todo tenía olor a pólvora. Pero no todo era culpa de Pablo. Fueron apresados 19 sospechosos de pertenecer a la organización y se rindieron 18 líderes. Cuando todo se estaba yendo de las manos, las autoridades asesinaron a un centenar de sicarios y una decena de jefes militares del cártel, entre los que se contaban Mario Castaño Molina, alias El Chopo, Hernán Darío Henao, alias HH, y Johnny Edinson Rivera, alias El Palomo. En enero de 1993 apareció un grupo que fue crucial para la captura de Pablo Escobar. Ellos eran los Pepes, cuyo nombre derivaba de ser conocidos como los perseguidos por Pablo Escobar. Se dedicaron a matar a los testaferros, contadores, abogados y familiares del capo, así como a destruir sus propiedades y encontrar sus escondites. Definitivamente a esas alturas, Escobar estaba en la mira de mucha gente y todo era cuestión de tiempo para su caída. Era el 3 de septiembre de 1993 y la mesa estaba servida con una torta y 6 botellas de Dom Periñón. Victoria Eugenia Henao se sorprendió por el festejo. Estaban escondidos en uno de los tantos refugios de su esposo. Él, sin embargo, se las había ingeniado para contentar a su esposa en medio de tanta angustia. A pesar del esfuerzo, el rostro de Escobar se veía preocupado. El imperio que había forjado a fuerza de tráfico de cocaína, balas y bombas quedaba en el pasado. A los 2 días del festejo se puso a ver, junto a su seguridad, un partido de fútbol, pero no uno cualquiera, sino uno histórico. En el juego, la selección colombiana se impuso sobre Argentina por 5-0. Su mujer luego contaría que hacía mucho tiempo que no lo veía así de feliz. Esos 90 minutos para ellos fueron una belleza entre tanta angustia que estaban viviendo. Carlos Valderrama, capitán y símbolo de la selección colombiana,
festejaba en Buenos Aires, mientras que el capo de la mafia colombiana se despedía de sus seres queridos. Ese día fue uno de los últimos que la familia pasaría unida. 13 días después, Escobar recibiría una carta importante. La esposa contó que el sábado 18 de septiembre, Pablo leyó con atención una carta y, de repente, se puso de pie, se acercó a ella y le dijo que debían hablar a solas en una de las habitaciones del segundo piso. En ese momento, Escobar le ordenaría a su mujer que debían abandonarlo, que había conseguido la manera de que se fueran del país y comenzaran una nueva vida alejados de él. Ella se quejó. No quería que se separaran. Incluso le dijo que prefería morir junto a él y sus hijos que dejarlo en soledad. Pero el capo no cambió de opinión. Finalmente, ambos se separaron. La despedida fue dramática. Escobar se vio conmocionado. Lloró frente a sus hijos como nunca lo habían visto. La realidad golpeaba de nuevo en su vida. Ya no había fútbol, festejos, ni pasado que pudiera sacarle una sonrisa. Escobar logró evadir al bloque de búsqueda y a los servicios de inteligencia colombianos durante 6 meses más, pero en octubre de 1993, la muerte de su jefe de seguridad, León Puerta Muñoz, alias El Angelito, lo dejó desprotegido y sin una cabeza pensante detrás de su seguridad. La debilidad de Pablo era su familia y por su culpa lo encontraron. El 1 de diciembre de 1993, después de 1 año y 4 meses de intensas labores de inteligencia, el bloque de búsqueda consiguió rastrear y localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Esto se logró mediante tecnología totalmente novedosa para la época, con la que encontraron una grieta en la seguridad del narco. Tras varias llamadas a su familia, entre las que estaban las directivas para que se pusieran a salvo, fue ubicado y posteriormente buscado. Al día siguiente, el 2 de diciembre de 1993, Escobar fue arrinconado por la fuerza pública. Como les conté antes, el capo actuó rápido e intentó escapar por los tejados de las casas aledañas, pero murió durante la huida. Lo más curioso al día de hoy es que de su muerte existen muchísimas hipótesis. La versión más difundida de la muerte de Escobar, relatada en decenas de libros, series de televisión y películas, es que fue dado de baja por el entonces comandante policial Hugo Aguilar, junto a otros integrantes de las fuerzas de seguridad colombianas. El susodicho tomó el radio y gritó «¡Viva Colombia!», reivindicando así que él fue la persona que realizó los disparos que alcanzaron al narcotraficante. Sin embargo, Hugo Aguilar terminó condenado por vínculos con el paramilitarismo en 2011, lo que hace que la segunda teoría sea también entendible. Los Pepes contaron una versión diferente. Según ellos, el mérito del deceso del capo es gracias a ellos. Aseguran haber sido quienes acorralaron y detectaron al narcotraficante más buscado del mundo, y no el bloque de búsqueda, ni la DEA, ni el FBI. Según cuenta Don Berna, conocido paramilitar y uno de los líderes de la agrupación, los movimientos de Escobar eran lentos, debido al gran sobrepeso que tenía el capo. Corría por el techo cuando el hermano de Berna llegó a la ventana, le apuntó y le disparó en la cabeza con su fusil M16 calibre 5.56. En su libro Así matamos al patrón, 2014, relata su versión de las últimas horas del capo narco y asegura que él presenció su muerte. Sus principales colaboradores habían sido dados de baja, otros estaban en la cárcel. El mensaje que enviamos los integrantes de los Pepes fue contundente. Quien le prestara ayuda al patrón moriría, narró Don Berna. La última de las teorías más conocidas es que todo se trató de un suicidio, al ver que en el techo por donde intentaba huir no tenía lugar para escapar. Se disparó en la oreja. Justamente ese detalle se acoplaría con algo que decía Escobar, que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos.
Esta última teoría sería la que la familia del narcotraficante apoyaría a lo largo del tiempo. Su sobrino, Nicolás Escobar, quien estuvo presente en una exhumación de los restos de su tío, dijo que él había muerto por su propia arma, o sea, que se había quitado la vida. Su esposa y su hijo mayor, quienes publicaron libros sobre la vida del patriarca de la familia, también dejaron abierta la posibilidad de que así se haya producido el deceso, ya que el capo había dejado en claro repetidas veces que las llamadas telefónicas eran sinónimo de muerte por la posibilidad de rastreo, y ese día las había llamado tanto que parecía ya no importarle. Esta última posibilidad cierra muy bien con la personalidad de Escobar, esa que él mismo se encargó de mitificar. Pero bueno, el funeral y entierro del ex jefe del cártel fue acompañado por cientos de personas en Medellín, la ciudad donde se hizo poderoso, desde la que combatió con todo lo que pudo al Estado colombiano y en la que pasó escondido y enfermo sus últimos meses. El zar de la cocaína, el rey de Medellín, el patrón, el Robin Hood paisa, el narcotraficante más buscado en los años 90, tuvo una historia increíble y por sus manos pasaron tantas vidas como dinero, tanta droga como armamento. Pero el tiempo fue el encargado de poner todo en su lugar. Muchos presentan una imagen distorsionada de Escobar, como si fuera una especie de Robin Hood. Otros justifican sus crímenes como los de alguien que se vio obligado a enfrentar al Estado, y no pocos enaltecen la figura del criminal. Pero la verdad es que por sus manos también pasaron inocentes y muchas, pero muchísimas vidas. Para cerrar este apasionante video, te invito a que si te gustó esta historia única y llena de misterio, le des like y te suscribas al canal para no perderte nada de nuestro contenido exclusivo. No olvides dejar tu comentario con tus opiniones, teorías o cualquier duda que tengas. Me encantaría leerte y seguir la conversación contigo. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y acompáñanos en esta aventura de conocimiento y misterio. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.